amigas de Potosí Noticias, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Lo prometido es deuda a todas las personas que estuvieron comunicando con nosotros para cuestionarnos, preguntarnos, criticarnos por qué no habíamos hecho una mesa. Yo expliqué en aquella fecha, hace casi un mes, 3 semanas, poquito más, la dificultad de agendas que no nos lograba coincidir, no nos permitía coincidir, pero bueno, afortunadamente hoy hemos logrado que coincidan 3 mujeres que tienen una trayectoria importante, que tienen un papel que también es muy significativo en torno a esta perspectiva de género que tanto nos surge, porque hay muchas problemáticas que a veces están unas más ocultas que otras. Pero bueno, me dejo de rollos y las presento y agradezco, por supuesto, a cada una de ustedes que estén aquí con nosotros. Nada más por orden de aparición, vamos a empezar de allá para acá. Está con nosotros la diputada por Morena, Nancy Yanín, quien nos acompaña el día de hoy, Nancy Yanín García Martínez. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias a ustedes. También está con nosotros, también diputada, ella es por el Partido Acción Nacional, Mireya Bancini Villanueva. ¿Dije bien el apellido? Bancini. Mireya Bancini Villanueva. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y está con nosotros también Celia García Valdivieso. Ella es abogada, es activista a favor de las causas feministas y que, bueno, pues ya ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones. Gracias por acompañarnos ahora, Celia. Gracias. Gracias por la invitación, Vivi. Bueno, pues hoy es el 25N, el 25 de noviembre. ¿Qué se conmemora? Se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres. Particularmente en esta fecha, y este es un día internacional en nuestro país, la verdad es que a mí me parece que todavía hay muchas confusiones y no nos queda muy claro, no solo la fecha, más allá del calendario, la condición de la mujer en torno a la violencia. A veces pareciera que los ministerios públicos necesitan ver que se les están desangrando o que están en una condición ya extrema de violencia física, porque las otras violencias a lo mejor no se reconocen, y hay muchas otras violencias que ya iremos platicando poco a poco. Pero bueno, para abrir boca en esta primera ronda me gustaría preguntarles a nuestras invitadas, en el estado de San Luis Potosí hay varias estadísticas. Hoy publicó mi compañera Perla Ponce, nuestra reportera, 3 notas con datos, con cifras, que revelan que la situación en San Luis Potosí en ocasiones está por encima del promedio nacional en ciertos indicadores. Yo les preguntaría a ustedes, en el estado de San Luis Potosí, ¿cuáles son las 3 principales problemáticas que enfrentan las mujeres potosinas y por qué? Nancy, comentamos contigo. Sí, pues yo creo que las principales problemáticas, hablando en el tema de violencia de género en general, sabemos que existen diferentes tipos de violencia, pero yo creo que las principales problemáticas ha sido justamente un tema de falta de atención, ¿no? Prioritaria. Aunque ya está un plan establecido nacional y federal, creo que el aterrizarlo en las políticas locales es lo que falta impulsar. El tema también de la creación, en este caso nuestra trinchera como legisladoras, la creación de las políticas públicas que vayan con este enfoque de género y el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Creo, de mi punto de vista, de manera general y hablando como legisladora, creo que es lo que identifico como estas problemáticas pues que engloban o que justamente no permiten tener esta parte palpable de lo que sucede en nuestro estado. Diputada, cuéntanos, ¿cuál sería tu perspectiva en dónde englobarías estas 3 principales problemáticas para las mujeres potosinas y por qué? Bueno, yo lo englobaría el tema más que todo en la violencia contra la mujer, sería el tema educativo, el tema educación, el tema cultura, que es muy normal, la impunidad que se vive en México, que nos duele decirlo, pero hablar de violencia a la mujer es un tema muy, muy sensible. Hablando un ejemplo, y yo creo que a todas nos tocó ahorita platicando, yo recuerdo que cuando iba a estudiar medicina, mi tío habló con mi papá y yo escuchaba y decía, ¿para qué le das educación? Es mujer. Medicina. Caro. Se va a casar. Entonces, y nos tocó en casa, ¿no? El tema cultural y educación. Y eres relativamente joven. Ya pensaría yo que por tu generación ya es otra vez el tema de la edad, perdón. Sí. No, me refiero a que eres muy joven, como para pensar en que te hubiera tocado otra condición, otra situación, y aún así te enfrentaste a eso. Y aún así escuché y aún así no pregunté, pero mi papá, su orgullo era que estudiáramos, ¿no? Pero de escucharlo por parte de alguien que quieres es triste, ¿no?
pero también el rol que te enseñan en la casa. Tu hermano no lava los trastes, tu hermano es esto, y también no era, llevan un rol también pesado, ¿no? Pero el punto es que dices, ay, ¿por qué no, verdad? Pero te enseñan a roles de mujer, a roles de hombre, y lo ves en la casa, ¿no? Y si llegaba mi tía y veía a mi hermano que estaba lavando los trastes, nos regañaba, ¿sabes por qué? Nos regañaba que porque su mamita estaba lavando los trastes. Entonces, ahí va el tema cultural, el tema de educación y lo que vivimos culturalmente día a día en México. Celia, ¿qué te tocó? Sí, yo lo que pienso es, coincido con mis colegas, porque es cierto, o sea, es una pregunta fácil y difícil, porque fácil, porque estamos aquí, la vivimos, como bien lo han mencionado, y difícil porque tantos años, y yo pienso que las tres problemáticas, por lo menos a las que más me acerco en el ejercicio profesional, no como abogada, es la violencia, que no es una violencia, sino muchos tipos de violencias, ¿verdad? Desde, pues esto, el acceso a la educación, a los derechos, la violencia física, la violencia emocional, todo, o sea, tantas violencias, ¿no? Ese sería como el primero. La segunda cosa que yo creo que a las mujeres nos duele profundamente y nos afecta es la pobreza, ¿no? Muchas mujeres carecemos o carecen de los recursos necesarios para salir adelante, para tomar el camión, para desayunar, para cuidar a sus hijos. Entonces creo que esa es otra problemática muy profunda que afecta terriblemente a las mujeres. Bueno, en el ámbito en el que yo me muevo siempre pues tengo claro que el acceso a la justicia, o sea, la impunidad que hay en el Estado es tan grave que da una enseñanza a los hombres o a los violentadores de que pueden seguirlo haciendo porque no va a pasarles nada, ¿no? Y esta enseñanza es un incentivo negativo que permite que esto se reproduzca infinitamente, ¿no? Entonces yo mencionaría como las tres problemáticas desde mi perspectiva más dolorosas: la violencia, la pobreza y el acceso a la justicia. Creo que son tres aspectos que de algún modo todas hemos estado en contacto con algunos de estos aspectos. A mí me preocupa mucho esto que efectivamente refieren, la impunidad. ¿Por qué? Porque permite perpetuar este tipo de prácticas. Decíamos al principio que hay varios tipos de violencia y también nosotros ya fuera del aire, se me olvidó mencionarlo al inicio, comentábamos que esto no podría ser una mesa de debate porque en realidad es un tema en el que tendríamos que estar prácticamente de acuerdo, quizá con algunas variantes. Yo creo que más bien esto se puede convertir en una mesa de información para que ustedes tengan alguna información útil que le pueda servir en su día a día. Hay varios tipos de violencia: la psicológica, en donde incluyen insultos, humillaciones; las físicas, que tienen que ver con golpes, agresiones, que es la que más ubicamos; la violencia sexual, que tiene que ver con acoso, con abuso; la económica, impedirle a la mujer trabajar o controlarla a través del dinero; la patrimonial, porque controlan los bienes o las propiedades de las mujeres también, o lo que les podría corresponder; y otras que tienen que ver con lo familiar, la violencia laboral, la violencia institucional, la violencia digital y, por supuesto, la más grave, la violencia feminicida. Decía yo que hay algunos datos, algunos indicadores que tienen que ver, por ejemplo, hay una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, reportó que a nivel nacional el 70% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido al menos una situación de violencia a lo largo de la vida. Entonces, bueno, de cualquiera de esas que le acabo de mencionar. Y en San Potosí, bueno, pues este dato tampoco es la excepción. Hay algunas cifras que nos revelan, por ejemplo, al tercer trimestre de este 2025, las cifras a septiembre acumulaban ya mujeres víctimas de homicidio doloso y varios presuntos feminicidios, 18 homicidios dolosos y 5 presuntos feminicidios. Yo quisiera preguntarles en este sentido, ¿cuáles serían los tres indicadores que debemos monitorear públicamente cada trimestre o cada semestre o cada año, no sé, para saber si las políticas públicas están funcionando? Diputada Nancy Yanin, cuéntanos. Sí, yo creo que principalmente ahorita con los datos que acabas de mencionar, existe también un tipo de violencia que se invisibiliza y que justamente tiene que ver, bueno, es la violación de los derechos humanos,
pero también sabemos que muy pocas mujeres cuando sufren algún tipo de violencia no denuncian. Entonces creo que el dato, más allá también de llevar la información, concientizar, sensibilizar, ver también qué está pasando en el sentido de que más del 80 y tantos % de las mujeres no denuncian cuando sufren un tema de violencia. Creo que esa podría ser una. La otra, pues realmente monitorear lo que son lo que se empata a lo que ya se homologó a un punto a nivel nacional, que es el delito de abuso sexual y bueno, en cualquier sentido, que ya se llevó a un código penal federal, realmente darle este seguimiento jurídico, lo que hablaba aquí la compañera Celia, el tema de la justicia, lo que realmente eso no se visibiliza tampoco, o sea, no se está llevando los casos realmente a un tema de justicia y obviamente tener como estas estadísticas más certeras. Nos pueden hablar de alertas de género, nos pueden hablar de muchas estrategias, hablo específicamente en el Estado, pero de pronto no se le da esa prioridad o ese seguimiento, ese monitoreo. Y se habla de que pues en todas las dependencias que llevan este enfoque o que llevan la bandera en el tema de mujeres y demás a nivel estatal, a nivel municipal, pues no realmente se está haciendo el trabajo propio ejecutivo de plantear pues o aterrizar estas políticas públicas con respecto a un monitoreo, a una sensibilización y a una concientización con el tema de denuncias. Digo, no me quiero alargar mucho, yo soy muy así concreta, es como mi visión de manera muy concreta, hay muchísimos otros más, seguramente que mis compañeras también van a reforzarlo, pero eso es mi punto de vista, ¿no? Gracias. Diputada Mireya. Mira, bueno, ahorita a agregar algo, el tema silencio, yo creo que también depende de dónde vengas, ¿no? En cada rincón de nuestro país, en cada rincón de nuestro estado, pero probablemente decimos que levanten la voz, que alcen la voz, que no se queden calladas, pero puede ser un municipio pequeño, de una comunidad, que levanta la voz, que llegaron a la fiscalía, que llegaron a un acuerdo y regresa a casa. ¿Con su victimario? Con su victimario. Entonces, y eso es de una mujer, de una niña, que dices, puedo buscarle la forma de ayudar. Te digo, por parte del municipio, porque fui presidenta municipal, le decimos, vamos a sacar todos estos temas que traemos del DIF municipal, y te da una impotencia, te dices, ya se concluye, sabes quién es el agresor, y la idea, que regresamos al punto, la educación, la formación, creces en un medio ambiente que es lo único que has vivido y crees que es lo normal. Cuando normalizas que te griten, que te peguen, que te violenten, es normal. Entonces, sí hay rincones que yo creo que no se atreven a llegar y es difícil llegar. Entonces, va más allá de una cifra, porque podemos ver las cifras a nivel nacional y sabemos que las cifras a nivel nacional no son las reales, hay más, o el doble o el triple de lo que se ve, ¿no? Puedo comparar mi municipio y da una tristeza. El tema también, nosotros podemos legislar y sacamos leyes y todo, esa es la ley, pero de aquí a que se haga justicia, como lo mencionan, pues es nada más, es un cuento que esperemos que alguna vez, así como lo que pasó con estas mujeres que lucharon y que por eso estamos en el 25N, que tuvieron que pasar, pero pues yo tengo la esperanza que en un futuro en nuestro México, nuestro estado sea diferente. O sea, que sí se hable, que sí sea la realidad, pero las cifras muchas veces, o no muchas veces, siempre han sido nada más para que está controlado, que no está afectado, que las mujeres están bien en México, mientras que en las calles se vive una realidad totalmente diferente. Y tiene razón, este México y este estado de tanta desigualdad, no es lo mismo animar a la mujer a... ¿Qué denuncia aquí en la capital potosina, con todas las condiciones desde nuestra posición urbana, informada, medianamente estudiada? ¿A qué me dices? No sé, el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Una comunidad en el municipio más pobre de San Luis, o en Tamazunchale, en Chapulhuacanito, no en la cabecera, en una comunidad apartada, con todo este entorno en contra.
porque no nada más eres tú y tu pareja, es toda la comunidad, las autoridades, el entorno que te das, a tu familia, que piensan que lo normal es lo que se está viviendo. ¿Qué es eso, no? Celia, ¿qué nos dirías? ¿Cuáles son los 3 principales indicadores que deberíamos monitorear públicamente cada trimestre para saber si las políticas están funcionando o no? Bueno, a mí me da gusto, mucho gusto conocer a las compañeras diputadas, porque hay un tema que es muy relevante y que tiene mucha relación con su actual trabajo, ¿no? Al inicio del año o al finalizar el año siempre dedican un tiempo a la planeación del presupuesto, ¿no? Y el presupuesto es uno de los indicadores más importantes para el combate a la violencia. Cuando nosotros vemos políticas públicas, pero que no tienen presupuesto, sabemos que son buenas intenciones solamente, ¿no? Y ahí creo que ese sería un indicador muy importante, el presupuesto y que el presupuesto tenga perspectiva de género. Que le pongan dientes, ¿no? Como dicen. Claro, ¿no? O sea, porque una de las cosas que hemos estado platicando aquí en la mesa es que, por ejemplo, van las mujeres a denunciar, pero ¿cuántas carpetas de investigación se imaginan que tiene una fiscal? O sea, una cantidad imposible de atender, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues tener más personal en las instituciones que atienden a las mujeres. Ya hay otros temas, pero ahí empezaríamos, ¿no? Pero hay otros temas, personal capacitado, sensibilizado, con perspectiva de género. Pero creo que uno de los datos más importantes sería cuánto presupuesto se le otorga a las acciones que tienen que ver con la atención a las mujeres. O sea, cuánto presupuesto hay en los municipios, cuánto presupuesto hay en las secretarías, porque la perspectiva de género lo que plantea es que el tema de mujeres es transversal. Entonces tendría que haber un presupuesto etiquetado con perspectiva de género en todos los espacios para atender temas de cultura, de educación, pues de ayudas, de guarderías, ¿no? Lo que se está planteando a nivel nacional, el sistema de cuidados, que no es un planteamiento de un gobierno, es una necesidad. ¿Cómo salimos a trabajar si no tenemos forma de descuidar los hogares, ¿no? Pues por eso estamos haciendo 4 triples jornadas. Bueno, entonces el presupuesto sería un indicador. Otro indicador en el tema de acceso a la justicia sería Para que no se pase tanto tiempo. la reparación del daño, ¿no? ¿Cuántas reparaciones del daño verdaderamente reciben las mujeres que presentan una denuncia? Ahí me quedo. Yo te preguntaría, bueno, a propósito de esto que menciona Celia, ¿ya se autorizó el presupuesto? ¿Todavía en qué etapa van? ¿Ya se Apenas recibieron, lo verdad? recibimos. Lo van a discutir en comisiones y luego ya pasa el pleno? Exacto. ¿Por qué fecha más o menos estaríamos con el presupuesto? Pues ya para la segunda semana de diciembre. Ujú. En ese sentido, bueno, no en ese sentido de presupuesto estrictamente, pero que ya lo que les tocó hace el año pasado, por ejemplo, ¿qué mecanismos legislativos han impulsado o están dispuestos a impulsar precisamente para obligar a las instancias que les corresponda, llámese la fiscalía o las presidencias municipales, no sé, a realizar investigaciones en plazos, con recursos, con perspectiva de género? Desde la posición que hoy ocupan como legisladoras, si ya les tocó o si les va a tocar por primera vez discutir, o ya está todo planchado y no la van a poder mover de ninguna forma, porque también es otra realidad. Entonces, en el caso de Morena, pues ustedes tienen ahí un peso específico también. En el PAN hacen desde la oposición su papel, pero bueno, a ver, cada quien me dice, Nancy, cuéntanos, ¿qué se espera para este presupuesto y qué mecanismos legislativos podrían impulsar? Híjole, pues yo creo que, como bien lo comentaron, apenas recibimos las iniciativas, estamos en esa espera del análisis. Yo espero que realmente sea un análisis responsable, que realmente vaya con las visiones a lo que realmente se necesita y que también, claro, desde la bancada de Morena no iríamos pues a favor de algo que pudiera ser contra la ciudadanía, ¿no? Y hablo en todos los aspectos. Y en tema de violencia, claro que se tiene
todas las iniciativas, como en toda la parte legislativa, en la falta de incumplimiento, pues sería en primera, a mi punto de vista, el seguimiento, y si existe un incumplimiento, el tema de las sanciones. Lo siento mucho, pero modificaciones, nuevas iniciativas, que ha habido un avance, ¿no? Que realmente desde el gobierno federal aterrizado al tema local, creo que sí ha habido un avance, ¿no? Pero ¿Dónde se realiza ese avance principalmente? bueno, yo un logro que veo que nos tocó el primer trimestre de legislatura fue el tema de la interrupción legal del embarazo. Un tema con mucho debate, con muchas opiniones encontradas, polémicas, pero claro que obviamente un tema muy sensible, un tema que lleva obviamente el tema de violencia de género, porque hubo muchas mujeres que por no tener una información real, concreta, fueron criminalizadas, ¿no? Y hablo también incluso en la parte sensible de las comunidades. O sea, yo recuerdo mucho el caso de una persona, una mujer en zona rural, Ciudad Valles, que fue criminalizada por haber abortado, pero fue un aborto espontáneo, no fue un aborto provocado, intencional, y fue criminalizada, y yo creo que como ella muchas. Entonces, claro que se violenta el tema de los derechos humanos y el tema de violencia de género, y yo creo que el tema de un incumplimiento a lo que establezcamos o propongamos desde el Congreso, pues claro que tiene que ir cargado con un tema de sanción a un incumplimiento, pues a quienes llevan la cabeza en estas responsabilidades, ¿no? Fiscal, desde la fiscalía, desde la parte ejecutiva, desde la parte institucional, que creo que es la parte también palpable donde se ocupa sensibilización, se ocupa de capacidad, se ocupa No sabemos las entrañas ni las tripas ahí del movimiento legislativo, los ponemos desde fuera. No, claro, yo lo que te puedo decir, repito, es pudiéramos tener, ojalá, yo invito a todos y todas mis compañeras, que podamos tener esta responsabilidad, que tengamos y asumamos en que no vamos a ir en contra del pueblo y de la ciudadanía con algo que vaya a perjudicar o incluso violentar un tema de presupuesto, un tema de un impacto económico en la sociedad y en todos los rubros, en todos los sentidos. Y esta es la postura que creo que, bueno, más bien no creo, desde la bancada de Morena, pues cuidamos que no vaya en ese sentido. Bueno, voy a hablar un poquito de una iniciativa y ahorita tocamos el punto de los recursos, ¿no? Trabajamos, su servidora es médico, vimos el tema de una iniciativa de lactancia materna con bancos de leche para beneficiar a las madres y a los niños. En el tema a las madres, que hay espacios donde ellas puedan amamantar o lactarios donde puedan extraer la leche. Es algo buenísimo para una mujer, ayudaría a la economía familiar. ¿Puedes sacar un poquito más? Sí, sí, claro. Y el punto es que pasa la iniciativa, gracias a Dios tenemos una iniciativa de ley de lactancia en el estado de San Luis Potosí, pero con modificaciones. ¿Cuál es el punto? Falta de recursos. ¿Y qué es lo que se proponía en esta iniciativa? Un banco de leche cada uno en las 4 zonas del estado, para beneficiar a esos niños que no pueden ser amamantados, a esos niños que su mamá está enferma, para beneficiar a esos niños que tienen retraso en el crecimiento, infinidad de ventajas. Pero ¿qué falta? El recurso. Entonces, tenemos una ley de lactancia con modificaciones y probablemente hasta que haya recurso en el sistema de salud para que se puedan implementar los bancos de leche en el estado de San Luis Potosí. ¿Qué ayuda sería a las mujeres potosinas y qué ayuda sería a los niños potosinos desde el momento de nacer? ¿Y por qué? Desde el municipio podemos ver que los recursos vienen etiquetados desde la federación. Se comparan, se alinean en el tema del estado y llegan al municipio. Vienen rubros que ya, más que todo en el plan, en el municipio, Plan Municipal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, y tenemos que emparejarlo o como viene el proyecto nacional. Entonces, no hay recursos en salud,
entonces nada más se aprueba con modificaciones, están en un tema de que la modificación o qué pasa con el IMSS Bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué vemos diariamente en San Luis Potosí? El tema de salud, que está tristemente, está como nunca en la historia. Entonces, falta de recursos. ¿Qué es tan más importante que un tema de mujeres? Mucho más importante, porque una niña agredida, una niña vulnerada, una mujer, ¿a dónde llega? Al hospital. ¿Sí? Pero si el hospital no tiene recursos, ¿con qué va a trabajar? Entonces, esa es la cruda realidad de lo que vivimos y es lo que se ve desde la célula más pequeña del municipio, el Estado y la Federación. Entonces, sí vamos a ver la ley de ingresos, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, papá gobierno nos tiene que dar educación, nos tiene que dar salud y nos tiene que dar trabajo y tiene que cuidar a las mujeres, pero necesitamos dinero y yo creo que en ese punto las tres estamos de acuerdo, ¿no? Todos traemos experiencia, pero necesitamos recursos. La fiscalía no se mueve sin recursos. Y ahí puedes irte y ver el tema de educación, el tema de las universidades y el tema de más. Entonces, falta lo más importante, que es la lana. Que es la lana. Mueve al mundo, tristemente. Sí, Celia, las decisiones que se han tomado, bueno, no sé si tú quieres comentar algo. No, respecto adelante. a este asunto del presupuesto que les toca a las diputadas. Quisiera preguntarte desde el activismo, ¿consideras si hay? Ya mencionaban hace rato la alerta de violencia de género que en el 2024 se levantó para 3 municipios, Tamuín, Tamazunchale y Matehuala. Esas decisiones, algunas posiciones las cuestionaron. Yo se lo preguntaba a Gloria hace rato, que por cierto invitamos a Gloria hace rato, que por razones de agenda, según nos decía, se le iba a complicar, después ya fue imposible contactar con ella en los últimos días y bueno, pues ya por eso el día de hoy no está presente, pero la invitamos con mucha anticipación. ¿Qué explicaciones han recibido las autoridades y cómo afecta eso a la protección real de las mujeres? Porque una cosa ya nos decían las legisladoras, una cosa es lo que en teoría existe, ¿no? La ley y las políticas públicas, pero en realidad, ¿qué está ocurriendo? Si les dieron alguna explicación a ustedes como activistas, como representantes de sociedad civil, de las autoridades y cómo está afectando a las mujeres, el que se haya levantado esta alerta de género. Bueno, lo primero es que no se ha levantado. Pero sí en estos municipios, ¿no? En agosto. En algunos municipios, pero sigue en otros, ¿no? Y sigue en análisis. Eso es muy importante porque se ha intentado construir una narrativa de que todo ya está bien. Como ya no hay violencia en San Luis y ya no hay feminicidios y ya no hay impunidad, pues entonces levantamos la alerta de violencia de género. Tamuín, Tamazunchale y Matehuala, ¿es correcto? Es correcto. Y entonces, en realidad, lo que nosotras desde el activismo, pero todas las mujeres con un grado de pensamiento, nos damos cuenta que esto no es cierto. O sea, salimos a la calle y sentimos miedo, si está oscuro, si alguien te persigue, sigue habiendo todo lo que hemos mencionado, las violencias que hemos mencionado. Entonces, desde el activismo, ¿cuál fue la respuesta? Pues un reclamo, por decir, no es cierto, si la narrativa que ustedes quieren construir es que al quitar la alerta de género, lo que se entiende es que desapareció la violencia, nosotras decimos no. La violencia sigue en niveles altísimos contra las mujeres. Hay un estudio que acaba de mostrar la impunidad de 98%. O sea, 9 personas de las que denuncian, 10 de las que denuncian un delito, no encuentran justicia. 9 de cada 10. 9 de cada 10 no encuentran justicia. Y imagínense, o sea, ufanarse de que se quitó la alerta de violencia de género, sin mencionar que la violencia sigue igual, ¿no? Y que lo que cambian son las categorías, por ejemplo, de muerte violenta, muerte dolosa, feminicidio, ¿no? Eso es otra cosa, pero que no nos quieran decir que la violencia acabó. A mí me llama mucho la atención y con todo el respeto lo digo, hoy en la mañana se conectó el gobernador en la mañanera y mencionó que está a favor de las mujeres y de las políticas públicas. Fíjense, yo veo una cosa, no tenemos secretaria de las mujeres, la que está es una encargada y tiene un montón de tiempo siendo la encargada. ¿Por qué no la nombran secretaria? No sé si porque no ha demostrado la capacidad
o porque tienen temor de que saben que en el activismo ella pues no ha sido aceptada porque rompió el diálogo con los feministas y con las activistas, o si también sea porque no le quieran pagar lo que gana una secretaria, ¿no? Pero entonces este discurso como que no es concordante con la realidad. O sea, quitamos la alerta, pero la violencia sigue. Estamos a favor de las mujeres, pero no hay secretaria. Hacemos leyes, la aprobación del aborto, la interrupción legal del embarazo, los lactarios, pero no hay dinero. Las mujeres en el Jolol, ¿no? Lejísimos de sus familias. Son un grupo de mujeres privadas Su libertad, a las que trasladaron a un penal que está en la Huasteca Potosina y que muchas se protestaron. Pues las alejaron de su familia, de su único vínculo, de quien la iba a visitar aquí a La Pila, ¿no? Entonces, por supuesto que no hay concordancia entre el discurso y la realidad. Eso sería lo que yo tendría que decir. No sé si tengan algo que agregar al respecto en esta pregunta sobre la alerta de género, diputada Nancy Yanin. Sí, claro, coincido totalmente con Celia. Yo creo que se ha quedado corto el tema de hablar de que en el Estado está todo resuelto, y no solamente en el tema de violencia de género o tema de feminicidios, o sea, la seguridad en general en el Estado no ha llegado a una estrategia concreta. Yo hace tiempo, unos meses, presenté un punto de acuerdo en donde pedía y solicitaba justamente nada más información de la estrategia a nivel Estado, sí se empata con las estrategias y lo que viene a nivel federal, pero que además se lleve a cabo en articulación con los ayuntamientos a nivel local. Y hablar de eso es como, no, cállate, porque eso es un tema muy, no sé, ¿no? Para no errarle aquí públicamente, porque hablar de seguridad en general es algo muy sensible, es algo muy complejo, pero la realidad que vivimos a diario, justamente, yo me muevo en el transporte urbano, ¿no? La mayoría de todos los días de mi casa a su casa al Congreso uso el transporte público, y yo nada más quiero hacer mención de lo que... ¿Te refieres al camión? Sí, al camión. ¿Al camión? ¿Te subes a un camión? Sí, yo siempre he usado el transporte público. Solo que no sé por qué a los diputados siempre el estigma de nacieron en cuna de oro, pero la verdad es que nosotros somos gente de, no podrán decir que ni de clase media, no somos clase baja que venimos en el activismo. Sí, pero no pensaría que ya con los sueldos que tienen ya puedes dejar de usar el camión, pero ¿decidiste seguir usándolo? Son hábitos, mi filosofía y mi educación me dicta eso. O sea, sí, afortunada de tener una función en donde pueda representar, hacer leyes y demás, y que sí, no ganamos mal, pero eso no me quita el tema de que tenga que cambiar un estilo de vida a lujos, ¿no? Y yo nada más quiero mencionar, justamente en ese sentido, hablaba la presidenta Claudia, en los 32 estados de la República, son 10 acciones que busca para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y justamente hay un número que habla de crear senderos seguros en espacios públicos y que hablaba de crear lineamientos para prevenir la violencia en el transporte público, digo, ligándolo a lo que ahorita menciono, y que presente ya un plan integral contra el abuso sexual en México, que trae ejes de acción contra violencia sexual, violencia digital, que en semanas pasados en el Congreso se ha estado debatiendo. Estuvo Olimpia Coral Melo en el Congreso, mi compañera de bancada Gaby Torres, que ha sido la que ha impulsado esta agenda de género y que la hemos respaldado. O sea, hay ejes de acción, hay planteamientos, hay plan integral, pero sí, justamente si no se aterriza de manera responsable, real, a nivel estatal, pues de nada va a servir. Entonces coincido con el Sí, porque se queda en un decálogo de buenas intenciones, ¿no? Pero también a nivel federal, como decían, no se estructura o no se enlaza o se coordina, mejor dicho, con los gobiernos estatales y locales, pues no va a pasar de ser una carta de buenas intenciones, desde la federación también, ¿no? Sí, no, pero se han hecho las acciones. Digo, si buscamos un tema de transformar, creo que al hablar del tema de violencia de género es también erradicar las desigualdades en todos los espacios, es erradicar la impunidad, es erradicar la corrupción, y eso es lo que no termina de erradicarse en las bases, que es a nivel local.
yo les repito, podemos presentar muchas iniciativas, pero si no se aplican los reglamentos, las normativas a nivel local, a nivel municipio, pues también de nada va a servir. Entonces, sí, la buena voluntad falta, no las buenas intenciones en el discurso, sino la voluntad política, creo que también es lo que ha faltado fortalecer. Sí, yo ahí tendría una observación, pero bueno, la hacemos si quieren, si da chancecita al final, porque me gustaría escuchar a la diputada también, porque hay una política que de pronto llegó y se barrió, ¿no? Venía una política de otros gobiernos de las estancias infantiles que simplemente se desaparecieron, que por corrupción, pero a ver, no hubo un análisis que dijera, bueno, y hubo corrupción. Llegaron los gobiernos de Morena y lo borraron del mapa, sin sustituir con otra política pública que diera una red de apoyo a las mujeres que trabajan o que tienen que salir de casa, pero ahorita volvemos, diputada. Pues creo que de buenas intenciones no puedes gobernar un país. Pusiste el ejemplo de las instancias infantiles, pongo el ejemplo de los hospitales. ¿Qué pasaba? Que antes, y no es, yo siempre he sido crítica y he criticado a todo mundo porque he visto qué favorece y qué no favorece, no critico porque sea un color, he criticado incluso de los mismos y decir falta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando somos personas públicas o gobernantes de un municipio estamos para eso. Y a mí me encantaba cuando yo era presidente municipal que me criticaran. Y veía las críticas, porque las críticas creía que me estaban construyendo. Sí, unas me mentaban la mamá, ¿verdad? Pero otras decían, sí es cierto, tienen razón. Entonces, en el tema, el ejemplo más vivo, el tema de salud. Cuando venían de Estados Unidos a consultar a la frontera o venían a Estados Unidos para llegar a México y porque teníamos un sistema bien, ¿no? Tema de vacunas. Entonces, en el tema no puedes improvisar. Si quitaron las instancias infantiles es porque pusieron algo más. Te voy a poner un ejemplo. Pusieron una megafarmacia y sirvió mucho de hablar y decir, pero al final no se surtieron los medicamentos que decían. Siempre ha funcionado un tema donde hay jurisdicciones sanitarias, se encargan de sus clínicas, a la jurisdicción llega el medicamento se dispersa y llega hasta el ranchito más retirado. Entonces, que te digan que tienen 6 años, 7 años haciendo la transformación con todo el recurso. Entonces, pero sí han llegado hasta el lugar más lejos, no sé ahorita cómo está. Yo siempre en el tema de salud y siempre voy a estar criticando por el tema de los enfermeros que te van y te visitan a tu casa. Entonces, pero no es lo mismo tener tu hospital, tu clínica para tu control de diabetes, tu control de hipertensión, la enfermedad más común es en los niños, el medicamento más común, porque la medicina general es la más común. Entonces es un ejemplo que no tengas buenas intenciones y tienes que ejecutarlo. Entonces sí viene, hablamos del estado de San Luis Potosí y no es que defienda, pero son 32 estados y cómo están los otros estados de la República. Entonces, viviendo el tema de salud, viviendo el tema de falta de recursos. Entonces, sí nos falta algo y yo creo que debemos de tener personas comprometidas del sentir de la gente. No es lo mismo hablar bonito y que te valgan los niños y que te valga la gente y que te valgan las mujeres, porque pareciera que es en el mundo que vivimos. Yo creo que vamos a hacer una mesa de salud. Les abro la invitación cordialmente, porque creo que ese es un tema muy, muy sensible, muy importante, porque efectivamente toca a los más vulnerables, niños, niñas, mujeres, adultos mayores, y personas que enfrentan enfermedades crónicas, degenerativas, en fin, la farmacia, los medicamentos, los doctores cubanos, el presupuesto, en fin, creo que ese sería tema de otra mesa. Pero bueno, para ir cerrando nuestro tema central. No puse el ejemplo. No, sí. Pero la Fiscalía carece de lo mismo. Claro. Personas capacitadas. Y más con lo que hicieron ahorita, no tienen el conocimiento. Es como si va un doctor a operar y lo agarraron por tómbola. Es un ejemplo. ¿El Poder Judicial te refieres? Sí. A mí me gustaría cerrar este tema con las experiencias personales de cada una de ustedes, porque se han movido en ámbitos tradicionalmente muy misóginos. Y bueno, quisiera que nos contaran para que la gente un poco las conozca más, a qué se han enfrentado, a qué tipo de prácticas justo en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de las Mujeres, hacia las Mujeres,
Cuéntanos un poco, Nancy, ¿a ti qué te ha tocado? Eres muy joven, ¿qué edad tienes? 34. Cuéntanos, ¿te ha tocado, no sé, tus compañeros diputados, tus compañeros en la política, tu misma bancada? No sé, yo he escuchado rumores de que hay ahí por ahí un parecillo de morenistas que lo andan... bueno es que no se iban a tocar fibras sensibles, oye, que veníamos de buena vibra. No, más allá de eso, ojalá cuéntanos. después se haga el tema de lo de salud, porque sí, hay muchos temas que comentar. Sí, pero a ver, no, más allá de eso, cuéntanos si en tu trayectoria política, sí, claro, te ha tocado, o en tu carrera de origen, estudiaste ingeniero agrónomo, que también nos parecería así a bote pronto un poco misógina, pero a lo mejor no, solo es una percepción muy sin conocimiento de causa. ¿Te ha tocado lidiar con ese tipo de prácticas en pleno siglo XXI, en pleno 2025? Sí, claro, y hasta la fecha. El sector campo, el sector agropecuario es un sector muy machista, y para nosotras las mujeres jóvenes profesionistas en esta rama sí nos toca bastante difícil el ir a territorio y con los agricultores, productores, los mismos ingenieros, ¿no?, con los que me ha tocado colaborar. Es como, no voy a recibir la indicación de una jovencita, ¿no? Usted debe de estar lavando los trastes o haciendo la comida en la casa en lugar de estar aquí en el campo, ¿no? Porque eso es para hombres. ¿Y te tocó que te lo dijeran así? Sí, y además no solamente el tema verbal, sino también estamos en una representación, como es el poder legislativo. Claro que la violencia de género sigue siendo algo que sigue permeando y que sigue obstaculizando avances, justamente en temas de perspectiva de género, justamente en temas de iniciativas que vayan pues con esta visión. Pero bueno, no podemos decir que ya llegamos todas y ya todo está resuelto porque hay mayor participación, siendo un congreso que tiene la mayoría mujeres. Es bueno, una mesa directiva de puras mujeres, pero eso no nos dice nada, sino realmente aplicamos en la praxis realmente este discurso que pregonamos y que podemos decirlo 1000 veces y rasgarnos las vestiduras de que sí, por las mujeres, lo vivió la propia presidenta, siendo la primera mujer, y yo creo que justamente lo que ella está viviendo actualmente es violencia de género. Podrán haber muchos temas encontrados en que el tema de los avances, el tema político, el tema de los programas, el tema de presupuesto, pero yo sí veo analizo algo. A la presidenta le ha tocado un tema muy complicado por ser la primera mujer que asume el poder en la presidencia de la República y que sí lo que está viviendo también es violencia de género y que no estamos preparados el país para tener a una mujer que esté llevando pues toda la responsabilidad de todo un país y que justamente los ataques se han centrado justamente en tema de género. Lo ha vivido en muchas ocasiones. Pero a ti en particular. A mí en lo particular sí me ha tocado. Cuéntanos algo. Y pues esto, lo que te comenté en el tema de campo y lo que pasa en el Congreso. En el Congreso, voy a aclarar lo que comentaste en tema de mi bancada. No, hay muchas especulaciones, hay mucho amarillismo, como siempre peleados. Sucede, no. Ok. Podemos tener cada quien nuestros criterios y como mujeres, claro que también falta mucho camino por recorrer en tema de que se nos respete, se nos visibilice en muchas de las propuestas que tenemos y que pues exista esa misma atención que se le da a veces de pronto al género masculino. Y sigue pasando, y no quiero personalizarlo, ni quiero decir que solamente en el Congreso para no crear controversia política, o sea, es en general en todos los espacios, en el campo, en la medicina, en el transporte público, en la familia, o sea, en todos los espacios. Sí, pero que hoy te está tocando vivir. Es un tema cultural y nos toca a todas. A mí en lo personal sí me toca. Que ya nos decían al principio que el tema de educación y de cultura, ¿no?, que tiene que ver con estos grandes pendientes. Así es. Diputada. Wow. Porque sí me ha tocado, creo el primero fue en medicina, mujer estudiando medicina, sí me tocó ver compañeras, a mí me tocó que me pegaran con las pinzas cuando estaba ayudando a mi residente o ayudando al especialista, que me dieran unos golpecitos en los nudos de las manos y aguantarte, ¿no? Aguantarte para que no te castigaran y no te quedaras. También me tocó escuchar que las viejas son para surcir. Le dejo que cierre
Ah, no, pues usted debería de estar surciendo calcetines en lugar de estar en esto. A lo mejor lo que puede aspirar es a casarse con un cirujano, pero mujer en medicina sí me tocó, o sea, sí me tocó. Violencia. Violencia. Discriminación. Exacto. En el punto de ser presidente municipal de Ciudad del Maíz por primera vez, bueno, primer mujer presidente después de 400 años de fundación, me dijeron mula, burra, demás, cuando iba a los eventos para tener el meeting, en las comunidades me decían, doctora, allá están las mujeres, vaya para allá, aquí, y no, pues, ¿cómo me voy a ir? Y dije, ahora me quedo aquí. Y cositas así, ¿no? Eso fue en el 18 y puedo mencionar un montón, ¿no? Cuando íbamos a las comunidades, las personas, ¿cómo crees que una mujer nos va a mandar? Porque ellos decían que les iba a mandar. Y yo les decía, no, no te voy a mandar, te voy a administrar. ¿Quién te administra el dinero en la casa? Y pues de esa forma entrar, ¿no? Lo que sí fue después en la reelección en el 2021, y yo creo que la enemiga de una mujer, yo creo que si nos juntamos mujeres para construir, construimos muchas cosas. Pero ya me tocó campaña contra una mujer. Entonces, esa mujer ya me mandaba que me tiraran cositas en los mítines. Salió un tema de que pagaba una cantidad por mí, o sea, ya fue más fuerte, entonces ya tomamos precauciones muy diferentes, pero yo creo que cuando hay más obstáculos, como que te forman, ¿no? Ahora agradezco y les agradezco a esas personas que me dijeron infinidad de cosas, porque yo sé que no lo era, ¿no? Y a esa mujer que me atacó y todo, sus motivos tendría, pero yo creo que en este punto no podemos enfrascarnos en que qué me hicieron, ¿no? Porque gracias a ellos, pues hemos avanzado. Y lo que sí puedo decir es que cuando elijamos a alguien, elijamos a una persona que sea de valor, que tenga valor, pero que también tenga valores. ¿Quién es? Y estudiar su historia, estudiar quién es, porque pues son las personas que nos van a administrar, no son las que nos van a mandar, ¿verdad? Pero son las que nos van a administrar. Y creo que se ha vivido, yo lo sigo viviendo, pero lo que he aprendido es nada más ver hacia enfrente y no ver hacia los lados. Y eso es lo que le puedo decir a las chavas, a las mujeres, a las niñas en general, que si tienen una meta, que se fijen su meta, que no les importe qué obstáculos hay, porque personalmente entre más obstáculos, más sabor se siente al ganar una elección y repetirla de nuevo se siente más rico. Muchas gracias. Celia, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la práctica, en el activismo? Seguramente te has topado con autoridades de diferentes niveles, interlocutores de muchos perfiles. Cuéntanos. Pues yo creo que es parecida a mis colegas porque la realidad es que compartimos este mundo, ¿no? Esta sociedad yo por ejemplo recuerdo profesoras en la maestría, en donde, más bien profesores hombres en la maestría, en donde pues sí había cierto trato desigual, ¿no? Que se convertía en un trato discriminatorio de alguna manera. Pero bueno, pero por ejemplo me acuerdo una cosa muy específica en el servicio público. Alguna vez fui comisionada de víctimas y luego se hace como un trato de decir, tú te vas a encargar de dirigir la parte que es la atención a las víctimas. Pero entonces cuando yo ya iba a tomar la dirección de ahí, le quitan a ese espacio los vehículos, le quitan personal, ¿no? Le quitan presupuesto y entonces yo digo, pues si yo llego a dirigir esto así, pues estoy destinada a fracasar. ¿Qué voy a hacer sin gente, sin dinero, sin presupuesto, sin carros? Y fue así como, o quieres ser directora de esto. Aquí pues tienes tu tiempo, vas a poder publicar libros, muy bonito, ¿no? Y yo dije, no, pues obviamente quiero ser mejor acá, porque yo entendí claramente el mensaje que era, vas a fracasar aquí, ¿no? Y estás destinada a esto. Y creo que a muchas mujeres que están en los espacios públicos tomando decisiones, les pasa eso. Entonces la discriminación,
la violación a estos derechos tan sutil que no se nota, está presente, ¿no? Y ojalá que un día tengamos oportunidad de platicar de las violencias y de cómo se hacen presentes en los distintos ámbitos de la vida de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, pues ya a manera de conclusión de la mesa de hoy le habíamos puesto desafíos y acciones contra la violencia. Si quieren hacer una especie de resumen, propuesta, lo que ustedes gusten. Nancy. Pues yo creo que nada más hacer un llamado a que el tema de violencia no se quede en un discurso de un día internacional. Claro que hay que recordarlo con las hermanas Mirabal, pero que se tiene que estar llevando a todos los rincones, a todos los espacios, que falta mucho por tema de educación, un tema cultural, el sistema patriarcal es difícil erradicarlo, pero pues que se sepa que se está haciendo la lucha de la mano de colectivas, porque el trabajo no lo hacemos solas. Nosotras somos representantes de la ciudadanía y que llevamos la voz de todas al Congreso, y que justamente la invitación de crear la política pública sea en ese sentido de congruencia, sobre todo la congruencia, y pues que nos falta mucha tarea. Les digo que hagamos conciencia y sensibilización en todos los espacios. Muchas gracias. Muy bien, pues creo que el tema tiene que ir gobierno, sociedad civil, sociedad privada, comunidad en general, ¿por qué no las iglesias en conjunto, todo el grupo? O sea, el gobierno tiene que escucharnos a todos, a las mujeres. El punto es, regresamos a la educación, hay que enseñar valores, hay que enseñar los valores y el respeto a los demás. Somos personas o seres diferentes. En México todo el mundo somos diferentes, entonces hay que enseñarle a los niños desde casa que son diferentes y hay que respetar, no hay que juzgar, hay que simplemente ver y el respeto. ¿Por qué menciono también sociedad civil? ¿Por qué menciono en general lo que crean en todo? Porque se dedican a hacerlo bien, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Cada padre de familia, cada familia quiere estar bien y quiere tener su entorno saludable, quiere tener los recursos necesarios para vivir bien. Y en el tema de violencia, yo creo que la base medular de todo es la educación y los valores desde casa y en la escuela. Muchas gracias. Celia, mensaje final. Yo creo que seguir hablando de los derechos de las mujeres en todos los espacios, ¿no? Creo que la voz, la palabra tiene una gran fuerza y no es lo mismo lo que vivimos hoy a lo que se vivió hace siglos. Entonces hemos avanzado, por supuesto, y tenemos que seguir pugnando por hablar y porque se hagan una realidad los derechos de las mujeres. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, porque ustedes son el rostro de estas mujeres que necesitamos en nuestra sociedad, que le dan voz, que le dan espacio, que le dan visibilidad a todas estas prácticas que nos han colocado en una desigualdad y en una desventaja terrible a las mujeres. Y yo no quiero eso para mi hija y no quiero que estas nuevas generaciones lo sigan normalizando y que les parezca unas prácticas sutilmente discriminadoras como si fueran lo normal. Creo que hay que abrirlo, creo que hay que hablarlo y por eso les agradezco el doble que hayan permitido este espacio. Es un primer ejercicio y que ojalá se pueda repetir y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a la invitación, muchas gracias. Bueno, pues con eso nos despedimos, gracias a ustedes, lo subimos mañana a YouTube y bueno, pues aquí se queda estos días que Facebook lo permite y seguimos en contacto para seguir platicando de estos y otros temas en estos espacios que Potosí Noticias, bueno, pues pretende que le lleven a usted información del día a día, pero que también le sirva en su día a día. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima.